Sé que la participación del día sábado de SOE fue muy buena. Yo estuve... Sí, no, fue muy buena. Y yo estaba el sábado viendo la transmisión. Me pareció muy bueno lo que compartió sobre la historia. Mire, le recomiendo, si usted no lo escuchó, que lo escuche la predicación, pero le recomiendo que estudie la historia de Filemón, de Onésimo y de Pablo, porque lo que ella planteaba en la predicación, a mí me pareció muy interesante ver cómo Pablo fue un intermediario entre los dos y cómo de alguna manera los dos representan, o sea, Filemón, Onésimo, esa separación, el pecado, ¿no? Cómo representa a Dios separado de los hombres y cómo Cristo en el medio reconcilia, une. Y es una carta, es un mensaje corto, pero que tiene muchas cuestiones que son muy contundentes, de verdad, tiene cuestiones que son muy contundentes. Ver, por ejemplo, por fuera de lo que predicaba Zoe, ver, por ejemplo, lo que significa la autoridad, en este caso, de un apóstol. En épocas como estas, donde, por ejemplo, apóstol vamos a encontrar por todos lados, pero la autoridad de un apóstol, de una persona que está posicionada en la verdad, y cómo en esa posición, esa posición que tiene en la verdad, cómo de alguna forma él busca esa reconciliación y de alguna forma utiliza la autoridad para decirle, si él te debe algo, léalo esta noche, lo va a leer en 5 minutos. Ahora que lo entienda, puede llevar toda una vida, pero lo va a leer en 5 minutos. Él dice, si él te debe algo, Onésimo, por ahí está un poquito mal, por fin. Si él te debe algo, ponelo a mi cuenta, aunque tú me debes a mí, le dice Pablo a Filemón. Y me parece muy interesante eso, porque no utiliza su autoridad con autoritarismo, pero sí marca un antecedente. Y nos enseña a nosotros cómo nosotros respondemos o cómo deberíamos responder a una autoridad. Y cuando una autoridad es saludable, lo que produce en la vida del otro, o sea, produce reconciliación. Así que realmente para mí fue espectacular. Me senté tranquilo en la habitación en casa a escuchar toda la predicación, me la puse en el televisor. Este recurso hermoso que tenemos de la transmisión, de que muchos hermanos pueden ver y nosotros también cuando no estamos, nos permite a nosotros poder disfrutar de palabras como la que escuchamos el sábado. Pero yo quiero continuar lo que hablé el miércoles anterior. Ustedes saben que el miércoles vengo predicando sobre saber esperar en Dios. Creo que los mensajes están en Spotify, ¿verdad? Saber esperar en Dios. Si usted usa Spotify, puede escucharlos ahí a los mensajes. Lo puede encontrar también en nuestra aplicación si quiere. Puede entrar a la aplicación, ahí están todos los últimos mensajes. Si no descargó nuestra aplicación, búsquela por favor y descárguela, porque estos días vamos a estar subiendo diferentes estudios y ahí va a poder usted leer mientras se toma un cafecito, un matecito. Pero vengo hablando sobre saber esperar en Dios. Y en la última reunión dije que en mi próxima participación iba a hablar sobre los movimientos de Dios. Y yo creo que estas dos cosas son muy interesantes y nosotros las debemos aprender. ¿Estamos atentos? Una persona que sabe esperar en Dios, una de las características que tiene es que aprende a esperar en los movimientos de Dios y se mueve como Dios se está moviendo. Y me parece como que son palabras muy interesantes porque hay personas que usan el nombre de Dios para decir Dios me está moviendo que haga tal cosa, pero después que la hace no lo sustenta. Es decir, Dios no lo sustenta y la propia persona no sustenta la decisión de ese movimiento con sus hechos. Y eso produce mucha confusión, porque Dios te está moviendo a tal cosa, esas son frases muy comunes en la iglesia, Dios te está moviendo o nos está moviendo a que hagamos tal cosa, pero después pasan los años
y Dios nos movió, o sea, la imagen que queda es que Dios nos movió a nada, que Dios nos movió a quedar vacíos, que Dios nos movió a quedar muertos. He escuchado, y creo que no está mal, pero he tenido la experiencia de escuchar a personas diciendo, no, porque Dios me está moviendo sacando de este lugar y me está moviendo a este lugar. Y 2 años después me encuentro que la persona no produjo nada, no generó fruto, no generó absolutamente nada. Entonces uno dice, ¿fue Dios quien estaba moviendo a la persona? ¿Fue la persona que creyó emocionalmente que Dios le estaba hablando? Y hay mucha inmadurez. Por eso la capacidad de esperar en Dios es fundamental, porque en la espera, recuerdan que yo decía, el que espera en Dios, todos esperamos en Dios, pero no todos esperamos correctamente. Entonces todos estamos esperando algo de Dios, pero no todos aprenden a esperar, por eso algunos se mueven y buscan atajos, caminos más rápidos, que después tienen que ir emparchando y viendo cómo en su vida lo van resolviendo. Pero para mí, Dios es un Dios que se vive moviendo, y si Dios se mueve, los hijos de Dios también se tienen que mover. Es imposible que nosotros tengamos un Dios de movimientos y sus hijos queden paralizados. Es imposible que tengamos un Dios de movimiento y sus hijos permanezcan todo el tiempo con el mismo entendimiento. Es imposible que Dios sea un Dios de movimientos y sus hijos todo el tiempo, escuche que quiero ponerle esto como introducción, todo el tiempo sus hijos sigan manteniendo la misma sabiduría, el mismo entendimiento de las Escrituras, el mismo entendimiento de la vida espiritual. Es decir, necesitamos aprender de lo que significan los movimientos de Dios, porque todos los movimientos que Él hace son eternos. Por favor, diga conmigo, los movimientos de Dios, ¿se anima a decirlo un cachito más fuerte? Los movimientos de Dios son eternos. Así que cuando alguien dice que espera en Dios, es imposible que espere de forma pasiva, porque lo que está diciendo es, como yo estoy esperando en Dios, estoy esperando que Dios haga algo en mí, estoy esperando que Dios se mueva a mi favor, entonces yo me quedo quieto. Imposible. Dios es un Dios de movimiento y si yo pertenezco a Dios, yo tengo que moverme conforme a su voluntad. No es una espera. La espera que nosotros tenemos en Dios, aquello que estamos esperando de parte de Dios, no es pasivo, es dinámico. Es una espera que está cargada de vida y al estar cargada de vida está cargado de movimiento. Acaba de nacer Cata, la hija de los pastores Nico y Yara. O sea, no podemos esperar que apenas dio a luz Yara, Cata esté quieta. Si Cata está quieta, entonces tenemos un problema con Cata. O sea, hay algo que no está funcionando bien. Tiene que tener un movimiento, tiene que tener un sonido. ¿Por qué? Porque tiene vida. Lo que tiene vida tiene un movimiento, lo que tiene vida tiene un sonido. Entonces yo no puedo tener la vida de Dios y estar estático. Esta espera que tengo en Dios, cuando escuchamos a personas que dicen que están esperando algo en Dios, si su espera es pasiva y no es dinámica, hay algo que está mal. Hay algo que no está bien. Pongamos las cosas en su lugar en este sentido. Miren, si nosotros no prestamos atención a esto, hay muchas personas, gracias a Dios ninguna de las que está aquí, todos los que no pudieron venir hoy, hay muchas personas que están dando una imagen incorrecta de lo que es Dios. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, que están esperando en Dios, pero están en el mismo lugar. Bueno, esa persona, no digo que esa persona no quiera a Dios, ni tampoco digo que no crea en Dios, pero inevitablemente esa persona no nació de nuevo. Porque una persona que nace de nuevo no puede estar en el mismo lugar, no puede estar en la misma posición, ni que hablar de una misma posición mental. Una persona que nace de nuevo no puede pensar de la misma manera que pensaba hace 10 años atrás que es creyente. Porque lo que hizo la persona no es por maldad, sino tal vez por ignorancia, no permitió desarrollar en su vida una clase de movimiento donde el Espíritu Santo, al moverse en el interior de la persona, lo va moviendo en un proceso de transformación de pensamiento y lo va moviendo en un proceso de transformación de moral, de transformación personal, que hace que la persona a través de los años esté mejor y no peor.
que la persona a través de los años esté más encendida en el espíritu que apagada. Que se pueda notar a través de los años cómo el primer amor lo está gobernando, no cómo perdió el primer amor. La vida de Dios es tan dinámica que va avanzando hasta que el día es perfecto, como dicen las Escrituras, y llega un momento que las personas, al haber aprendido a esperar en Dios la respuesta de algo particular, al haber madurado en el Señor, lo que significa que Dios resolvió todo en esa cruz dándonos la victoria, y al obedecer a Dios en los movimientos que Dios está requiriendo, porque es muy difícil de explicar para mí, al menos porque yo soy corto de entendimiento, pero hay movimientos de Dios que tienen que ver con decisiones que parecen del momento, pero que son movimientos de Dios. Pensamientos que parecen decisiones normales, pero son movimientos de Dios para algo particular. Yo pienso que una persona, cuando se acostumbra a congregar, bueno, tal vez por propia costumbre va a congregar. Pero hay veces que Dios mueve a las personas a congregar porque algo Dios está trabajando en el ámbito espiritual de la iglesia, de la familia de la fe, en el interior, que nunca lo va a hacer en el lugar donde la persona decide estar, si es que Dios no quiere que esté ahí. Por ejemplo, en su casa. Porque, no sé, es miércoles, es sábado, es domingo, es lunes y quiere quedarse en su casa. Nosotros necesitamos tener una perspectiva distinta. Dios es un Dios de movimiento. Yo me siento encerrado solo de entender siempre lo mismo. Yo necesito tener una confirmación del Espíritu, que el entendimiento que tengo no hay algo más, para no quedarme siempre con lo mismo. Por eso las predicaciones pueden ser las mismas, y no está mal que sean las mismas si Dios manda a que las prediquemos para que todas las podamos comprender. Pero las canciones son las mismas, las oraciones son las mismas, no hay un movimiento de un estado a otro. Cuando ustedes estudian, y yo también, la vida de Jesús, ustedes se dan cuenta que Él hablaba cosas que permanentemente dejaba a todos sin palabras. Él hacía cosas que parecían inocentes, pero dejaba a todo el mundo en posición adelantada. De golpe se levantaba una mañana y hacía tal cosa y todo el mundo no entendía por qué. Y a mí lo que me gusta de Jesús es que si nosotros tuviéramos que hablar del diablo, el diablo nunca sabía lo que él iba a hacer. Y no porque era Jesús, sino porque Jesús se movía conforme a como Dios se movía. ¿Y qué es lo que muestra el Señor en las Escrituras? Que Jesús nunca fue estático, sino que se movió hasta el cumplimiento del propósito de Dios en él, que era la cruz. Increíble. O sea, él no paró. Él no tuvo el estilo de vida del creyente que pierde toda su vida luchando primero dentro de la iglesia, a ver si el hermano, si lo reconocen, luchando dentro de la iglesia para ver si ofrenda, luchando dentro de la iglesia para ver si congrega. No, él no paró. El único lugar donde humanamente él se detuvo fue en la cruz, pero las Escrituras dicen que ni siquiera la muerte lo pudo detener. ¿Escuchó? La muerte no lo pudo detener. Es decir, que cuando a él se le presenta el hecho de cumplir el propósito de morir para dar vida, ni siquiera la muerte lo detiene. Su vida sigue en movimiento. ¿Cuándo se detiene Dios en los hombres? Cuando los hombres deciden detenerse. ¿Cuándo fue que el aceite, para los que leen la Biblia, cuándo fue que el aceite dejó de llenar las vasijas? Cuando no había más vasijas. ¿Cuándo fue que Dios se detuvo en el progreso de cada uno de nosotros? Cuando nosotros entendimos que lo que escuchamos lo sabemos, que lo que cantamos lo entendemos, que la vida de la iglesia la comprendemos, y toda nuestra comprensión tiene que ver con lo que conocemos externamente, porque Dios es una fuente inagotable de conocimiento y de vida. Miren qué interesante lo que les voy a leer. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: ahora te digo,
Vamos a leer 3 versículos distintos seguidos. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Por favor, escuche esto que es fuerte. 1 Corintios, capítulo 3, también primero lo leí en la versión Nueva Traducción Viviente, en la versión Reina Valera de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, también en la versión Reina Valera. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué es lo que usted observa en estos 3 versículos distintos que leímos? Los 3 pasajes de las Escrituras hacen referencia a la roca, es decir, representa un cimiento, representa un fundamento sólido donde nosotros tenemos que estar edificándonos siempre. Es decir, habla de Cristo como el fundamento, habla de Cristo como la roca, habla de Cristo como el lugar donde edificamos nuestra vida. O sea, según las Escrituras, según lo que leímos aquí, la Escritura nos muestra que la roca es el fundamento, pero miren qué detalle que no es menor y que es importante notar. Este fundamento no es estático, es sólido, es firme, para construir una vida sobre ese fundamento, pero no estático. Es un fundamento sólido, es un fundamento firme, pero no es estático. Me parece que con lo que le estoy hablando necesitamos volver a leer estas palabras. Miren, otra vez, Mateo. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, fundamento, edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la va a conquistar. Es lo suficientemente sólido el fundamento espiritual que tenemos para enfrentar la muerte. Después dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, otra roca, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No, es lo suficientemente seguro y sólido para saber que donde nosotros estamos edificando nuestra vida personal y espiritual, no puede haber otro, no hay un sustituto a este fundamento. Esta fe que nosotros tenemos es inamovible y este fundamento es en Cristo. Miren, tercero, y todos bebieron, haciendo referencia cuando salieron de la esclavitud de Egipto por el desierto, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. ¿De dónde bebían? Del fundamento, de la roca espiritual que los seguía, y la roca, el fundamento, era Cristo. ¿Qué es lo que muestra la palabra? Que el fundamento es sólido, pero no estático. Es totalmente diferente al fundamento, por ejemplo, de las religiones, que por lo general son estáticas y que por lo general están muertas, porque están en las religiones, el fundamento de la religión, aunque usen el nombre de Dios como fundamento, el fundamento de las religiones son sus normas, son sus rituales, son sus formas que no varían, que no cambian. Entonces el fundamento de una religión es estático. Se puede pasar toda una vida cumpliendo con el mismo ritual, que para ellos están bien, porque para esa religión lo que tienen que hacer es eso. Pero hay un punto aquí, que es el que más me gusta y que por eso lo dejé para el final. La Biblia dice, la roca espiritual, el fundamento, la roca espiritual que los seguía. Qué fuerte eso. La roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque aquí se presenta justamente, y usted me va... Yo creo que los estoy aburriendo, pero no importa. Denme tiempo, va a ver cuando termine esto. Yo creo que en realidad, si usted presta atención y le interesa conocer a Cristo, no lo puede aburrir esto. Lo que la Biblia muestra es que nadie puede encapsular este fundamento a algo estático. Es decir, nadie puede tener una fe y permanecer en la misma condición toda su vida. Nadie puede tener a mano las Escrituras y permanecer con el mismo entendimiento toda la vida. ¿Por qué? Porque esta roca, este fundamento donde nosotros estamos parados y en lo que nosotros creemos, lo que nos demuestra las Escrituras es que es en movimiento. Pero mire qué detalle interesante esto, por favor.
La idea de que Dios es un Dios de movimientos nos ayudan a comprender dos cosas. ¿Qué es lo primero que yo entiendo aquí? Que la roca en el antiguo tiempo, dice las Escrituras, que los acompañaba y la roca los seguía. Y la roca era Cristo, los acompañaba, los seguía. Hoy la roca me habita. O sea, este Cristo no me sigue, este Cristo habita en mí. Así que este fundamento que es sólido y que es firme, lo que a mí me muestra es que esto lo cambia todo, porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Si este Dios se mueve y este Dios está en mí, me mueve. Nosotros estamos pagando un alto precio de ver a personas en la misma posición toda su vida. Porque no hablamos de buenos o malos, hablamos de personas que no se están moviendo conforme a su voluntad. Hablamos de personas que por ahí solo están congregando por costumbre. No está mal, prefiero esa costumbre que otra costumbre. Pero el punto es que hay un desafío mayor. En el antiguo tiempo la roca los acompañaba, pero en este tiempo la roca habita en nosotros. Y eso le da mucha fuerza al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28. Mire qué expresiones más impresionantes. Usted tiene hambre de Dios. Yo tengo un hambre de Dios tremendo, pero yo le veo la cara y me lo saca el hambre. Oiga esto, por favor, oiga esto, porque esto va a liberar cosas en el interior. Hechos 17, 28, porque en Dios, ¿se anima a leerlo? Porque en Dios no habla en pasado, no habla como algo que pasó, no habla como algo estático. El libro de los Hechos no nos habla a nosotros como algo estático, como algo quieto, como algo del pasado. No, dice, en Él, en Dios, vivimos. No dice viviremos, no dice que en un tiempo vivíamos, porque Él está vivo, está en movimiento. Él responde oraciones, Él responde el clamor de los hijos. Él escucha la canción de los hijos. Él escucha el clamor de los hijos. Él vive. Tiene menos entusiasmo que un velorio. Él vive. Él es real. Él está. Él se está moviendo. Él no necesita que un hijo de Dios le diga que se mueve. Él se mueve por propia voluntad. Él hace por propia voluntad. Él no está esperando que nosotros oremos para que Él haga. Él está haciendo antes de que nosotros oremos. Por eso dice la palabra que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él sabe lo que vamos a pedir. ¿Por qué? Porque Él vive y nosotros vivimos en su vida. Él vive. Y si viviéramos en su vida y nos moviéramos como Él se mueve, lo que pasa hoy con nuestra familia, lo que pasa hoy con nosotros, la expresión de fe que tenemos sería otra. Pero yo necesito saber esto. Yo necesito tener claro en mi espíritu que hasta el día de hoy no estuve muerto, estuve dormido. Y alguien que está dormido no está en movimiento. Cuando alguien está adormecido en su interior, no está en movimiento, entonces la Biblia es clara. En Dios nos movemos, en Dios vivimos. O sea, no existe otra vida para los hijos de Dios. Vivimos en su vida y nos nutrimos de esa vida. Y dentro de esta vida, que es imparable, dentro de esta vida, que la muerte no lo puede vencer, dentro de esta vida que es victoriosa, dentro de esta vida que nunca se apaga, dentro de esta vida que es la luz de los hombres, dentro de esta vida que es más que una predicación de un pastor, o es más que la religión, o es más que las buenas ideas de una iglesia que quiere evangelizar una ciudad. Esta vida está antes de cualquier otra vida. En esta vida nosotros vivimos. Y cuando alguien vive en esta vida, nunca vas a encontrar un creyente deprimido, nunca vas a encontrar un creyente amargado, nunca vas a encontrar un creyente murmurando, nunca vas a encontrar un creyente doblado frente a las necesidades de este mundo,
Nunca vas a encontrar un creyente honrando el dinero más que a Dios. Nunca vas a encontrar un creyente hablando más de una enfermedad que este Dios que sana. Nunca vas a encontrar un creyente perturbado por el temor que pueda tener del futuro, porque sabe que el Dios que estuvo ayer es el Dios que está hoy y es el Dios que está mañana, porque eso es lo que dicen las Escrituras y eso es lo que creemos. Este es un Dios de movimiento, este es un Dios que al mismo tiempo que nos movemos nos afirma. Este es un Dios que nos hace avanzar, pero a medida que avanzamos no retrocedemos porque este avance tiene propósito. Este es un Dios que cuando nosotros avanzamos, este Dios nos hace avanzar, pero a medida que damos un paso, el paso que dejamos atrás deja algo tan afirmado que no tenemos que volver hacia atrás. Usted nunca va a ver a Dios retrocediendo de sus pasos. Porque todos los pasos de Dios son con propósito. Ha sido escandalosa nuestra vida espiritual. La mía primero, creo que la mía es la peor cita de la que está aquí dentro. Hemos hablado lo que no entendíamos, como dice Job. No hemos movido como nosotros pensábamos. Hermano, nosotros el único momento que tenemos en nuestra vida que realmente reconocemos a Dios como lo debemos reconocer es cuando la razón ya no tiene capacidad para poder salir adelante y cuando nuestros recursos naturales se agotaron y cuando todo nuestro alrededor se perdió o cuando las personas que amamos nos ponen un límite o cuando llegamos a un extremo donde el dinero no te sirve, donde tu sabiduría no te sirve, donde tu seguridad no te sirve, ahí vamos a Dios. Y Dios está ahí todo el tiempo diciendo, ok, si te moves como yo me muevo porque vivís en la vida que yo tengo, entonces esto no sería así. Por eso dicen las Escrituras en el libro de los Hechos, porque en Dios vivimos, pero no solo vivimos. Alguien que tiene la vida de Dios se mueve. En Dios vivimos y en Dios nos movemos. Tocarlo al que tenés al lado, por favor, un segundo y decirle, bastante quieto estuviste últimamente, bastante... Tocalo, decirle, bastante perezoso. ¿No? Quien tiene la vida, diga esto conmigo, por favor. Quien tiene la vida de Dios, vamos a ponerle onda, por favor. Quien tiene la vida de Dios, tiene los movimientos de Dios. Porque quien vive su vida se mueve como Él se mueve. Quien tiene su vida siempre tendrá sus movimientos. No se puede estar vivo y permanecer en un estado vegetativo. No es normal. No es normal. El estado vegetativo no es normal. Está vivo, pero el cuerpo no responde. Está vivo, pero el cerebro no responde. Está vivo. No. Puede ser que una parte en mí no responda, pero cuando todo el cuerpo no responde, pero estoy vivo o me mantienen vivo, entonces de alguna forma algo no es lógico. ¿Por qué? Porque alguien que tiene la vida de Dios tiene los movimientos de Dios. Entonces de golpe no importa que no tengamos título de pastor, no importa que no tengamos título de profeta, no importa que no tengamos título de ningún título de los que quiera nombrarle, pero quien tiene la vida del Señor siempre será un instrumento de salvación, una palabra de consuelo, de una oración para que alguien se sane. No de cosas raras, ni cosas extrañas, ni cosas ridículas, ni no, yo lo abracé y vi que salía 4 víboras. Hermano, puede pasar, pero no es de eso, sino una persona que tiene la vida de Dios permanece en movimiento. O sea, probablemente Dios te diga, háblale, ese que está ahí enfrente, háblale, acércate, háblale. Nos ha pasado un montón de veces, por ejemplo, que hemos estado en lugares y Dios nos ha movido a hablarle. Vos decís, le voy a ir a hablar a esta persona, no la conozco, ¿qué va a pensar? Son todos problemas de la razón, pero Dios es soberano y sabe lo que esa persona siente más allá de lo que nuestra razón nos predique. Y entonces vamos nosotros y le decimos, por ejemplo, mira, yo no te conozco, te pido disculpas, pero no, vamos con todas las excusas para atajarnos del cachetazo, ¿no? Pero yo la verdad quiero decirte que cuando te vi me enamoré. No, eso alguno dice, qué buena técnica. No, cuando te vi tuve esta sensación, puedo orar por vos, y la persona que te dice, pues mira, yo la verdad no sé por qué me decís esto, pero gracias por hablarme.
Gracias por invitarme. Gracias por recordarme de Dios. Yo estaba descreído de todo, pero gracias. ¿Cómo se llama eso? Dios moviéndose por encima de lo que los hombres entienden. Por eso Pablo le habla a un hijo espiritual como Timoteo y le dice, hey, predica en tiempo y fuera de tiempo. Y no es predica con una predicación y un bosquejo, es vive la vida del evangelio en tiempo y fuera de tiempo, para que cuando la gente te vea, lo único que quiera sea Dios, en tiempo y fuera de tiempo, adentro y afuera, en problemas y en alegría, en gozo y en tristeza. La gente cuando te vea, Timoteo, tiene que querer a Dios todo el tiempo. A mí me apasiona esto. ¿Qué quiere que le diga? Estoy predicando para mí. En Dios nos movemos. Pero es importante diferenciar los movimientos de Dios que son eternos con el hacer muchas actividades sin propósito. Pareciera que si hoy, como iglesia, nosotros diríamos, no vamos a hacer una reunión de mujeres así, no vamos a hacer una reunión de hombres así. Pareciera que hoy ciertas cosas no las pudiéramos tocar, porque son parte de la forma tradicional de una iglesia. Y yo no estoy hablando de hacer pavadas que no tengan sentido. Estoy diciendo que si un día Dios, como ya lo ha hecho con nosotros, voy a dar un ejemplo que ya hicimos. Un día Dios diciéndonos a nosotros, la reunión que no sea en el auditorio, la reunión que sea en la laguna. Fuimos, contratamos sillas, alquilamos sillas, 150 sillas blancas, las pusimos en la laguna, así sencillito, llevamos 3 parlantitos e hicimos una reunión. No hicimos un evangelismo, hicimos una reunión. No hicimos una reunión para salir a ganar gente. Hicimos una reunión. Salimos a mostrar o a expresar lo que vivimos aquí dentro, cuando todo este auditorio está lleno, cuando nos reunimos a tomar un café abajo, cuando termina en una buena época, de un buen clima, la vida de la iglesia. Dios nos estaba moviendo afuera a vivir la vida de la iglesia, a mostrar la vida de la iglesia. Por consecuencia, ¿qué fue lo que pasó? No se repartió un volante, no fue un mensaje de salvación, pero la gente se acerca, la gente pregunta, se oró por personas. Un grupo de 350, 400 personas se subió arriba del muelle de los pescadores, hace años atrás. Pasando por ahí, el Señor dijo, hey, ¿por qué no hacen una reunión ahí? Y yo dije, sí. Y para mí fue un testimonio fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos sí. Pedimos permiso, obviamente, para hacer una reunión ahí. Nos miraron con una cara como diciendo, ¿a dónde? Allá, en la punta. ¿Y qué van a hacer? Vamos a poner silla, vamos a hacer una reunión ahí. Y vamos a cantar al Señor. Bueno, nos dieron el permiso. Nos dieron el permiso para ver si nos ahogábamos todo o qué era lo que pasaba. Éramos como la ratita de laboratorio. No importa, ahí fuimos. Armamos la silla, dijimos, esto lo podemos armar, es fácil esto. Armamos acá, armamos allá, ponemos la silla así, armamos una pequeña plataforma ahí, chiquitita, hicimos ahí, los muchachos que se dan maña para eso, armamos una plataforma chiquitita, armamos los equipos, todo. Cuando teníamos todo, uno tuvo la gran idea de preguntar, ¿dónde enchufamos? Y dijimos, qué buena pregunta. Bueno, ¿y qué es lo que uno que tiene la mentalidad de Ignacio Copani, usted sabe, ¿no? Los que tenemos años lo atamos con alambre, dijo, güey, conectémoslo de la columna ahí, la luz, o sea, pidamos que no pongan un enchufe. Sí, pero a ver, no podemos enchufar potencia, equipo, sonido en un enchufe donde vos enchufás la plancha, ¿me entendés? O sea, no te resiste, explota todo. Ok, pongamos un generador. Sí, podemos poner un generador, pero necesitamos ponerlo en la orilla. Y pongámoslo en la orilla. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero necesitamos un cable, así me hicieron, que es grueso así, que lo tenemos que traer del generador hasta acá. Son 150 metros.
no tenemos un cable tan largo. Fue buenísimo. Fue una cosa de otro mundo. En realidad fue de Dios. Porque Dios dijo, ¿pueden hacer una reunión ahí arriba? Sí. Y uno fue, como Moisés, cuando le dijo, sacá mi pueblo. Lo saco, ok, lo saco. Moisés nunca le preguntó qué iban a comer y qué iban a tomar en el desierto. No hay supermercado en el desierto. Y Dios le dio pan y Dios le dio agua. Y entonces apareció una persona y dijo, tenemos esa manguera, váyanla a buscar. La fueron a buscar con un auto porque pensaban que era como una manguera para regar el parque, ¿no? Y resultó ser que la manguera llevaba el auto así, por la ruta de lo grande que era. Pero la manguera llegó, la enchufamos y no podía creer nadie la cantidad de gente que entraba, pasaba, adoraba. Eran las 7 y pico de la tarde y a esa hora, en el atardecer, con el sol de fondo en la laguna, nosotros cantamos Padre Nuestro. Predicamos el Evangelio, hicimos un llamado hacia adelante, la gente pasó adelante, vivimos una fiesta y por primera vez, algunos estuvieron acá, por primera vez se hizo una reunión en un punto que Ceci me dijo algo que nunca me lo voy a olvidar. ¿Sabés dónde estamos parados? En el punto de la biodiversidad. Este es un punto de ¿me ayudás? Gracias, porque me estás mirando como diciendo, ojalá que Dios te ayude. Ya que, perdón, este momento de pelea matrimonial, hagamos un paréntesis, los hermanos que están conectados, usted no sabe lo que está pasando acá adentro, me está tirando con una chancleta. ¿Cómo sería? ¿Mayor? Claro. ¿Y qué significa la palabra biodiversidad? Variedad de vida. Pero espere. Cuando nosotros fuimos ahí arriba, fue porque Dios le habló a un bruto y le dijo, ¿van? Y yo, no voy. Pero resulta que cuando Ceci me dice, ¿sabés que ese es el punto de mayor biodiversidad, ¿no? Resulta ser que es su vida por encima de todas las vidas. Ahí, en mi brutez, el Señor me habló y me dijo, ahí quiero que levanten mi nombre, en ese lugar. En Dios vivimos y en Dios nos movemos. Y usted tiene que estar cansado de que la razón diga cómo usted tiene que vivir. Usted tiene que cansarse, pero no desde el enojo, de la vida espiritual que está llevando, sabiendo que tiene un Dios que lo va a mover a cosas extraordinarias. Un Dios que no que te llevará a hacer cualquier cosa en nombre de Dios, sino que te llevará a movimientos que tienen un peso de eternidad. Nosotros somos una iglesia pequeña. Los 2 movimientos que hicimos en la laguna, uno salió muy bien y el otro salió muy mal. Cuando hicimos el primero, era una locura. No sabíamos cómo íbamos a hacer, pero Dios dijo, ahí, en la laguna, levanten un escenario y hagan eso. Y lo hicimos, con menos recursos que hoy, con menos gente que hoy. Ni siquiera cuando hicimos ese evento, teníamos este número de gente que está aquí en este auditorio, sabiendo la cantidad de hermanos que todavía no están en este auditorio y que son parte. Y fuimos, y lo hicimos, estuvo buenísimo. Como siempre, llovió. Por eso usted recuerde, cuando usted sepa de una fecha que nosotros damos, es mentira, es otra, pero está oculta para que el tiempo no escuche, porque llovió, nunca el sol, nunca. Pero paró, y lo hicimos, y fue hermoso, y todos los que fueron, y fue un evento muy lindo, porque recuerdo que fueron la mayoría de los pastores de la ciudad, y fue hermoso, en el poco entendimiento que teníamos. En el segundo, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Metimos el doble. El escenario tenía la altura, no la altura de alto, sino estaba a la altura de la apertura de temporada. Luces por todos lados.
Sonido del mejor. Escenario, por primera vez con nosotros se inauguró escenario con techo en Chascomús. Todos los escenarios que se habían hecho en Chascomús eran sin techo. El nuestro era con techo. En el techo, cantidad de luces en fila así, puestas. Para nosotros, éramos una iglesia muy chiquita. Pero Dios nos había dicho, hey, era una locura. Listo. ¡Oh, Dios! Cuando se empezó a armar eso, yo veía, el generador era más grande que el auditorio nuestro. Habíamos hecho una carpa atrás del escenario, o sea, para gente VIP, como yo. Estaba re agrandado. Gente para los que cantaban, para los que... Hermano, cuando todo se armó, usted lo sabe, ¿verdad? No paró de llover. Y tuvimos hermanos que salieron a dar vuelta alrededor del parque. Hermosos, son eso. Yo me quedo con esa gente, ¿eh? Eso que te dicen, va a ver que vamos a orar y esto se va, el cielo. Llegó un punto que le dije, hermano, no oren más porque llueve más. O sea, ustedes tienen la identidad de la iglesia. Esta iglesia cada vez que organiza algo llueve, así que no oren más, por favor. Vayamos, mandemos otro orar. Y las hermanas iban y oraban y oraban y daban vuelta al parque y yo miraba todo eso. Y digo, Dios mío, ¿qué hacemos acá? Y esperemos y todos los colaboradores habíamos armado gazebo, era precioso, gazebo a los costados blancos con diferentes stands, un stand de oración, un stand para libros, un stand para qué sé yo qué cuánto, el escenario grande, era una monstruosidad con pantalla, atrás las carpas para la gente y la silla, una locura, hermoso, ¿te acordamos? Hermoso. Empezó a llover cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y todo no, vamos, ¿cómo? Temporal. Claro, pasó de lluvia a temporal. Oh. Hermoso, la verdad que lo nuestro. ¿Alguno necesita que lo organicemos un cumpleaños? Avísenos que se lo organizamos. Hermoso, hermoso. Entonces, yo estaba con una presión porque, ¿qué hacemos? La primera presión que yo sentía era cuidar a la gente. Más que nada, obviamente que la gente no vino, pero eran los hermanos, los que habían trabajado todo el día. Habían venido de nuestra iglesia de Luján, creo. Habían venido de la iglesia de Buenos Aires. Ellos ya habían salido antes del temporal, no había otra opción, pero acá estábamos con todos los colaboradores, todos ahí tapaditos, ahí abajo de los gaseos, una locura, está todo tapado ahí, todos con una fe bárbara. El único que no tenía fe era yo, porque tenía que decidir qué íbamos a hacer. Y tenía miedo por la gente, tenía preocupación, habían hermanos que habían sembrado dinero para el encuentro, había personas que habían colaborado y yo no quería que piensen que fue algo que Dios no había pedido. Ok. Me puse ahí en una posición y dije, listo, nos vamos. No podemos quedarnos acá, esto es un peligro. Veía que había cables que pasaban por el piso con agua que tapaba el cable. Dije, ok, nos vamos. Tenía, hermano, le digo, una frustración, un dolor, una tristeza, esa mezcla de pensamientos que decís, esto no me lo dijo Dios, esto me lo dijo Dios. Una cosa impresionante fue. Bueno, fuimos todos. Esto obviamente no lo cuento con gozo, es una parte de gozo y otra parte no, porque la persona que nos puso el sonido es una persona que amamos, que no es creyente y que siempre nos ayudó a nosotros, siempre tuvo favor para con nosotros. Pero nosotros nos fuimos y a los 15 minutos, cuando nos fuimos todos, a los 10, ¿qué? Se desató un viento huracanado. ¿Y sabe dónde estaban la mayoría de nuestros hijos? Arriba de la plataforma, del escenario, cubriéndose porque el escenario tenía techo. El techo del escenario se dio y se vino abajo. Y todos los gazebos donde estaban los otros colaboradores volaron, obviamente, y el techo del escenario se vino abajo. Si nosotros nos hubiéramos quedado 20 minutos más, todos nuestros hijos hubieran terminado aplastados ahí. Parte de los jóvenes, parte de los colaboradores, hubieran terminado literalmente aplastados porque cuando me muestran la foto de cómo estaba el escenario, se les rompió todo. Hizo como una especie de sándwich. Le voló todo. Hubiéramos vivido una situación
impresionante. ¿Dios nos pidió que hagamos eso o no? Pasaron muchos años para yo entender que Dios sí nos había pedido que hagamos eso. Pero eso, por haber obedecido a eso, eso formó nuestro carácter, formó nuestra fe. Y yo recuerdo estas palabras que tal vez puede estar mirando la transmisión, porque yo sé que a veces la mira. El dueño de todo eso, que perdió millones, me dijo, nunca en mi vida me pasó una cosa así. Yo sentía la carga de que le había pasado con nosotros. Y yo me acuerdo de estas palabras. Yo le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Nosotros no podemos hacer nada porque sabes que no tenemos el recurso para hacer algo por vos. Pero yo sé que por tu disposición Dios te va a proveer. Dios te va a dar. Él es pecador, él no cree en Dios, pero él ese día me dijo estas palabras. Yo lo creo, porque yo no puedo hacer algo para Dios y que Dios falle. Hoy tiene el sistema de sonido, uno de los sistemas de sonido más importantes de la provincia de Buenos Aires. En todos los encuentros más importantes de la provincia de Buenos Aires están sus equipos. Tiene camiones, tiene no sé cuánto más de lo que perdió. ¿Nosotros tenemos más? No, pero la palabra en él se cumplió. Si la palabra en un incrédulo se cumple, ¿cuánto más en los hijos de Dios? Que en él vivimos, que en él nos movemos, que en él, como dice Hechos, existimos. Por eso no nos movamos conforme a lo que nuestro criterio, escuche por favor, nos dice. Porque Hechos dice que en Dios nos movemos, Hechos dice que en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Présteme atención, por favor, présteme atención. Y existir hace referencia que en Dios somos, hace referencia de que en Dios tomamos forma y eso nos permite que su imagen se desarrolle en nosotros. Hermanos, quien posee su vida permanecerá siempre en movimiento y los movimientos demostrarán la imagen y el propósito de Dios por el cual nos puso en esta tierra y por el cual hacemos lo que hacemos. Déjenme entrar al final en esto, por favor. Todo lo que hacen los hijos de Dios, más allá del trabajo de todos los días, todo lo que hacen los hijos de Dios, más allá del estudio, más allá de la rutina no es tu amo, es tu esclavo. La rutina es buena cuando tiene propósito. Todo lo que hacemos los hijos de Dios, los movimientos con palabras, todo lo que hacemos los hijos de Dios, ¿me escuchan? ¿Puede esta palabra entrar en el corazón de ustedes, por favor? Todo lo que hacemos los hijos de Dios, todo movimiento que hacemos los hijos de Dios, más allá de que la gente no lo ve, Dios hace algo. Dios hace algo. Ese movimiento que tuviste estas madrugadas atrás que Dios te movió a orar, ¿quién te vio? Nadie. ¿Quién te escuchó? Nadie. ¿Pero por qué Dios te movió esa madrugada a orar? Porque ese movimiento tiene un peso eterno que pronto saldrá a luz, esa oración. ¿Por qué Dios te movió a hacer cosas que otros no saben? Porque Dios no necesita que alguien sepa lo que yo estoy haciendo. Dios no necesita la publicación en las redes sociales, de lo cual me tienen un poco harto. No que esté mal mostrarlo, sino que no necesitamos mostrar todo. No necesitamos mostrar la oración permanentemente. No necesitamos mostrar todas las bendiciones que Dios nos da para mostrarle al mundo. Hermano, la vida bendecida no necesita promoción. La vida de Dios no necesita promoción. Yo creo, nosotros publicamos cosas. Yo creo que nosotros tenemos que compartir mensajes, predicaciones, fotos de lo que hacemos, lo que hicimos con los niños el domingo pasado, cargado de vida. Cargado de vida. Ver a nuestros niños que ahora están abajo, la mayoría de ellos, adorando a Dios. Claro, lo mostramos para animar y para mostrarle a los padres que tenemos iglesia. Yo no veo muchos niños o pocos niños, aunque fueron muchos. Yo lo que veo es 30 años de iglesia por delante.
Yo no trabajo como pastor para que vengan más niños, o sea, los niños se sientan bien. Trabajamos como pastores para asegurar que la iglesia tenga vida durante al menos 30 años más. Y que esos niños, estos preadolescentes, los jóvenes que no están todos aquí, algunos están sirviendo, por eso no están en este auditorio, sean la garantía de una iglesia viva. Hay veces los creyentes dicen, bueno, es una iglesia que tiene muchos jóvenes, por eso tiene tanta vida. No, hermano, hoy como nunca antes estamos viendo jóvenes muertos. Dentro de la iglesia, la edad no garantiza vida. Si no, pregúntenselo a Caleb, que después a los 85 años dijo, yo tengo la misma fuerza que hace 45 años atrás. No es la edad cronológica lo que a mí me da fuerza o vida. Es la fe, la confianza, la perseverancia, la fuerza que tengo todos los días en el Espíritu, que confío en el Señor todos los días. Yo no espero, vamos muchachos, por favor, yo no espero acomodarme en los próximos años de mi vida. Yo no espero jubilarme en los próximos años de mi vida. Yo no espero echar a perder mi cuerpo en los próximos años de mi vida y dejar de predicar porque yo estoy cansado de predicar. Espero los próximos años de mi vida predicar más, servir más, vivir más, hacer más, a moverme como Dios quiere que me mueva, porque yo nací para esto y usted también. Usted y yo nacimos para esto. No nacimos para todo lo que estamos haciendo. No nacimos para ser padres. No nacimos para ser hijos. No nacimos para ser primos. No nacimos para ser tíos. Nacimos para Dios. Nacimos para Dios. Porque en Él vivimos. Porque en Él nos movemos. Y porque en Él existimos. Nacimos para Dios. Vivimos para Dios. ¿Usted lo está entendiendo conmigo? La peor frustración de un creyente es no entender que nació para Dios, aunque le canta a Dios, aunque predique de Dios, aunque congregue todos los días en una iglesia. No necesitamos entretener a la gente para que la gente se congregue. No necesitamos prometerle a la gente un poco de dinero para que la gente se entusiasme y venga. En Dios vivo. En Dios me muevo. En Dios tengo forma. En Dios toda mi familia tomará forma. En Dios toda mi vida tomará forma. Y entonces no importa si, como lo hemos hecho durante 5 años, viajar 2 veces por semana a la ciudad de Luján para poder establecer la iglesia, y que los hermanos que ponían los autos cuando podían, y cuando pudimos comprar la camioneta, y cuando pudimos pagarla, y que era una locura. Era una locura. Y decirle, por favor, no pinchen una rueda. No tenemos plata para arreglar la rueda si se pincha. Orar para que no se pinche una rueda. Cuando Dios habló y dijo, compren la camioneta. Siempre pasa lo mismo. Cuando Dios te habla, te ciega el entendimiento por completo. Vos decís, a ver, 2 más 2 es 4. Y 4 es 8. Y 8, 16. Y vas y decís, ¿qué cuenta hice? Eso fue lo que pasó cuando compramos una camioneta 0 kilómetros para viajar, solo para predicarle a los hermanos. Solo para predicarle a los hermanos. Resulta que yo dije, tenemos que comprar una camioneta. Yo creo que el Señor nos tiene que ayudar a comprar una camioneta. Fui a la concesionaria. ¿Te acordás, Ole? Fui a la concesionaria. Hablé con el dueño de la concesionaria, que me leía cuando yo escribía en los diarios en Chascomús. En un diario de Chascomús yo escribía todos los domingos, y él se sentaba con la esposa. Tal vez también mire la transmisión. Se sentaba con la esposa y habían tenido la pérdida de un hijo.
Y ellos esperaban la columna de todos los domingos que yo escribía, que ahora no la volvería a escribir, no porque está mal, sino la volvería a escribir porque lo que escribía era un desastre. Pero a esa gente le gustaba, porque escribía conforme al entendimiento que tenía. Pero él me contó un día, el día que fui a averiguar por la camioneta, él me contó que con su esposa se sentaban todos los domingos, iban a comprar en su momento el diario, se sentaban todos los domingos, hacían unos mates con factura y a la mañana leían el artículo que yo escribía. Y a ellos les ayudaba. Pero eso no quiere decir que me regaló la camioneta, ¿no? Yo estoy contando eso, ¿no? Y yo le dije, bueno, mira, yo estoy averiguando por una camioneta, ¿qué te parece? Una Peugeot Esper, ¿no? ¿Y por qué? Sí, no hay ningún problema. Le digo, mira, esta era la cuenta que yo había hecho en mi corazón. Escuche esta cuenta, cómo encaré esa camioneta. Escuche esta locura. Yo dije, bueno, le voy a poder ir pagando con las ofrendas que se reúnen en Luján, que era donde íbamos, ¿no? Pero yo no saqué nunca la cuenta que las ofrendas que íbamos reuniendo en Luján no nos alcanzaban para el combustible, ni para que no se pinche un neumático. Entonces yo digo, si reunimos de la ofrenda de Luján, más las ofrendas de Chascomús, y así vamos pagando una cuetita. Bueno, fui como si era el número 1. Entré con el pecho erguido porque la cuenta me daba de principio a final. Sí, Sole se ríe porque Sole me acompañó. Yo era una cosa imparable. Me senté, sí, y recuerdo que me faltaban 40.000 pesos en ese momento, mucha plata hoy, no sé cuánto sería hoy. Me faltaban 40.000 pesos para, digamos, firmar. O sea, yo le dije, tranquilo. La verdad, le doy gracias a Dios. Cuando estábamos ahí le dije, mirá, tendrías que traerme 40.000 pesos, no sé cuántos millones hoy, ¿no? Tendría que traerme 40.000 pesos, entonces ahí vamos a cubrir así, ahí podemos hacer los papeles y de ahí podemos empezar a pagar la cuota. Vamos a suponer que le digo, el 10 te lo traigo, y era 25. Me fui, era, perdónenme la expresión, la tengo que decir, el banana número 1. Salí de ahí hasta que cuando salgo empiezo a hacer la cuenta. Del 15 al 10, ¿cuántas reuniones tenemos? Porque yo había contado de que la ofrenda íbamos a llegar a juntar 40.000 pesos que nunca en la bendita vida habíamos juntado en 70 reuniones. No, porque es así. Y ahí fue cuando empecé a transpirar. Porque yo había dado la palabra, porque ya habían apartado el vehículo, porque ya habíamos firmado papeles y porque aparte lo más preocupante fue mi postura. Yo te lo voy a traer. Y le di una seguridad que dijo, si este escribe estas cosas en el diario, lo va a traer. Lo que nunca calculó es que era un muerto de hambre. Así fue. Bueno, claro, imagínese que era ¿qué fecha era? 8. ¿Cuánto habíamos reunido? 0,03 de los 40.000 que teníamos que reunir. En eso, no sé si Sole me llama, si me llamaste creo Sole, ¿no? Sole me llama y me dice, mira papá, son esos llamados, y vos decís, no puedo ser tan bendecido. Ella no sabía nada de esto, nadie sabía nada. Entonces, nosotros ustedes saben, nunca usamos nada para pedirle a la iglesia. Y entonces me llama Sole y me dice, mira papá, no me acuerdo bien ahora, pero vendimos un terreno, o recibimos un terreno como herencia, o recibimos el dinero de la herencia de un terreno. Ajá. Me dice, y quiero dar el diezmo. Después de esa vez no dio nunca más el diezmo, pero esa vez lo dio. Y es tan bueno que lo... Si vas a darlo, dalo cuando lo tenés que dar. Después todo lo otro. Y entonces le digo, bueno, Sole, está bien. ¿Cómo vos podés? O sea, ¿me entiendes? ¿Qué le podés decir? Está bien, oh, gloria a Dios, Sole. Bueno, Sole, ¿cuánto es? Son 40.000 pesos. No, fue
Yo quedé tildado. Entonces le dije, Sole, haz una cosa, no me lo traigas, vení, acompáñame, vamos juntos, quiero que veas, vamos juntos. Y fuimos a la concesionaria juntos y ahí Sole descubrió que el pastor debía 40.000 pesos y no sabía cómo lo iba a pagar. Y cuando ella sacó el sobre dijo, ¿cómo estoy salvando al pastor? Y desde ese día la amo como nunca. Pero ahí le dimos los 40.000 pesos. El final fue feliz. El final del encuentro que se vino el techo abajo no fue feliz, pero los dos movimientos fueron de Dios. Los dos movimientos fueron de Dios. Cuando Dios nos mueve, y quiero terminar, cuando Dios nos mueve, la mente necesita ser flexible. Algo que me ministre, por favor. Cuando Dios nos mueve, la mente necesita ser flexible. Ustedes se dieron cuenta que las personas tienen una mente flexible para lo que les conviene a ellos, pero cuando lo que tienen que decidir le conviene a Dios y escapa del razonamiento de cada uno de nosotros, nuestra mente es rígida, es estática, es firme. No nos atrevemos a creer. Porque una persona que sabe negociar o hace negocios es flexible, porque sabe que en esa flexibilidad tiene la capacidad para negociar y sabe por dónde va a entrar y en algún momento lo va a enganchar y va a ser el negocio que le convenga, en teoría, porque tiene capacidad para negociar. Pero si yo no tengo capacidad para esperar y no tengo capacidad para creer, no tendré flexibilidad en mi mente para confiar en lo que Dios me está moviendo a que haga. Y por eso es mejor ser un creyente estático. Y por eso es mejor quedarme en el lugar. Y por eso es mejor rodearme de las personas que son como yo. Porque las personas que son de fe me desafían y ese desafío me genera incomodidad. Y por eso prefiero juntarme con los de siempre, porque los de siempre son tan mediocres como yo, que dejaron de creer porque se acomodaron a nuestra situación actual y porque creyeron que la fuente de provisión, no solamente natural, sino de todo, viene de un solo lugar, en vez de creer que viene de Él. Fuente inagotable. Y como dice Jeremías, cavamos cisternas rotas que no pueden contener o no tienen la capacidad para contener una vida completa. Entonces es preferible no creer. Es preferible seguir igual. Es preferible seguir con la historia de David y Goliat que aprendí en la iglesia de niños. Es preferible no profundizar. Es preferible seguir en la misma posición. Es preferible no arriesgar. Es preferible ser de los seguros, de los coherentes, entre comillas, de los que se mueven dentro de lo seguro porque, ojo, nosotros no vamos a hacer locuras. Yo solo le digo esto. La vida de un hijo de Dios es una locura permanente. Hubiera querido aprender muchos años atrás esta frase que me enseñaron no hace mucho tiempo. Textual, palabra, de la misma manera que se lo cuento, así me la dijo quien es nuestro pastor, viajando. Hijo, para todo lo que Dios quiere, Dios tiene. Dios tiene. Y ahí empecé a entender que Dios no tiene para lo que yo quiero, sino para lo que Él quiere. Y entonces aparece una manguera de 150 metros, traído del lugar menos pensado, en el auto que no podía traer, para que un evento se haga. Porque cuando Dios quiere algo, Él tiene todo para lo que Él quiere. Y ahí aparece la provisión para una camioneta, porque Él quería que durante 5 años, 2 veces por semana, viajemos en esa camioneta
o parte de esos años para poder establecer la iglesia. Entonces la rueda no se pinchaba, entonces nunca faltaba el combustible, entonces nunca tuvimos un accidente, entonces nunca chocamos, entonces nunca pasó nada grave. Llegábamos dormidos en la madrugada, siempre llegábamos cada uno a la puerta de la casa, y en 5 años, 2 veces por semana, con frío, con calor, con lluvia, con neblina, con tormenta, con autos que venían en contramano en la ruta 2, con gente que se cruzaba de noche, saliendo sin ver, por una ruta toda rota, por una autopista que muchas veces no íbamos por ahí porque no teníamos plata para el peaje. En 5 años, no sucedió nada grave. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería saber si había un grupo de locos que aceptaban el desafío de moverse a 200 kilómetros de distancia y hacer 400 kilómetros en total, 2 veces por semana, o sea, 800 kilómetros por semana para ir a predicar el Evangelio y encontrarse con que si los hermanos iban o no iban, con que si había o no había, con que si había luz o no había luz. Pero de ahí, 800 kilómetros por semana, había gente que prefería quedarse. Había personas no malas, sino que decían: están locos, ¿cómo van a hacer estas cosas? Pero de ahí rescatamos gente maravillosa. Entonces, si de esos viajes encontramos un Pedro, y ese Pedro se casa con una Pao, y en los planes del Señor era que Pao y Pedro naturalmente no puedan tener hijos, porque Pao no podía quedar embarazada, y empezar la lucha para poder adoptar y fracasar y terminar adoptando, porque Dios le abrió la puerta con una criatura como Almendra que está ahí abajo, que era mejor de lo que ellos esperaban. ¿Sabe cuál es el resultado? Que 5 años viajando, volviendo con sueño, valió la pena. Porque 5 años para nosotros se transformó en Almendra. Pero nosotros perdemos la capacidad de pensar por qué nos movemos. Los movimientos de Dios son eternos. Entonces, cuando subíamos esa camioneta, primero cuando subíamos el auto de Sole, un Corsita blanco que resistía eso, la camioneta de Daniel, que los chicos no tenían asiento atrás, iban sentados en el piso de una camioneta que era furgoncita, una Fiat que era furgón, y llegábamos como llegábamos a Luján, y llegaban ellos, los músicos, acompañando para que la gente tenga música en vez de poner un CD y tenga músico, y todo eso fue para que hoy abracemos una almendra. No hablo de la frutita, hablo de la hija de Pedro. No sé. Me parece que valió la pena. ¿Nos hicimos más ricos? No. ¿Tenemos más plata? No. ¿Tenemos más fama? No. Pero reunimos una familia. Pero tengo una persona, pero tengo una familia, pero la familia es la fiesta más fuerte, pero... Las cosas no son casualidad, los movimientos son eternos. Hace muchos años atrás, congregaba con nosotros una pareja que era brasilera. Un día me levanté a la mañana y le dije a Ceci, yo tengo que ir a Brasil. Fui a Brasil. Cuando voy a Brasil, solo conocí a estos hermanos. Ellos me hospedaron en un cuartito chiquitito. Era la cama, yo y la puerta. Si la puerta se abría, yo tenía que salir. Tenía que ponerme aceite a los costados para patinar. No importa, fui. Estos hermanos ni siquiera estaban metidos en el Señor, porque ellos acá con nosotros, ellos fueron parte de ese evento. Acá con nosotros ellos empezaron a fortalecerse en la fe. Pero yo fui a la casa, oré por la familia, fui a la casa, estuve ahí, él habló con un pastor, me invitaron a predicar a una iglesia que nunca había predicado en mi vida, que era muy estructurada, muy religiosa. Lo que pasó esa noche fue impresionante. Hasta el día de hoy el pastor de esa congregación me escribe: no importa, ese movimiento parece que no tuvo sentido. Ustedes saben cómo de unos años para acá la cantidad de viajes a Brasil que tuvimos en este último tiempo. 8.000 personas, 4.000 personas, reuniones de pastores.
El lunes viajamos con Ceci, 6 días, la PET Brasil, pastores viniendo de todas partes del mundo. Si estás dispuesto a moverte como Dios se mueve, las puertas que se abren después no son casualidad. ¿Nos sobró la plata? No. No sobra. Pero ¿quién nos paró? Nadie. Cada vez que nos movemos, nuestros movimientos necesitan de una mente flexible. No todo tendrá una explicación en el primer momento, pero tienes que creer. ¿Me está escuchando? Tienes que creer. Por eso no te aferres a nada que te da seguridad hoy, porque Dios lo sacude. No te aferres a tu capacidad, porque Dios lo sacude. No te aferres a tu predicación, porque Dios lo sacude. No te aferres a nada. Por muchos años, mis primeros viajes internacionales fueron a Ecuador. Cuando se abrió esa puerta, fue una locura. Marcha para Jesús, miles de personas en la calle, viajando, yendo. El último viaje que hice fue cuando estuvo el terremoto en Ecuador. Arriba de los camiones llevando comida por rutas que estaban partidas a la mitad. Peleándonos con gente que se quería subir al camión para robar la mercadería que llevábamos ahí. Predicando el Evangelio. Tengo un solo video de eso que lo voy a guardar para toda mi vida. Predicando el Evangelio, gente sentada que lleva una sillita de plástico y escuchaba las predicaciones y hablándole de Jesús a la gente. Esa fue mi primer nación. Por una cuestión particular de la persona que me invitaba, que muchas veces vino aquí, por decirle que no, en honor a la verdad, a una invitación. Me cerró la puerta de la nación. ¿Y sabe qué pensé yo? No viajo más. ¿A dónde voy a viajar? ¿Y sabe qué hizo Dios? Belki, 2 veces Venezuela. Orando por pastores, animando hermanos. Cuba, orando por pastores. Volviendo este año con la ayuda del Señor. Bueno, ustedes saben. Hermanos, no se necesita dinero para moverse. Se necesita obediencia. Y el Señor provee todo lo demás. Con Ceci siempre decimos lo mismo. Cuando le damos vuelta a algo y algo no se da, ya aprendimos que en algún momento aprendimos que Dios no lo está queriendo. Porque Dios nos cierra todas las puertas y nosotros hacemos todo lo posible para abrirlas. Se van a poner de novios. Esperen. Van a formar una familia, tengan paciencia. Se van a casar, esperen. ¿Están esperando que Dios los use para algo? Aprendan a esperar en Dios. Tal vez el novio de hoy no es tu esposo de mañana, solamente es tu novio hoy. Tal vez los hijos que hoy parece que están en rebeldía, mañana terminarán siendo grandes hombres de Dios, no solamente arriba de una plataforma, sino con un guardapolvo puesto, atendiendo gente, siendo médico, siendo juez, siendo abogado, siendo maestro, siendo un empleado, pero transformando el corazón de tanta gente. Esperen, muévanse, no conforme a la necesidad, muévanse conforme a la voluntad de Dios. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Crea esto, por favor, Dios lo va a hacer. No te muevas conforme a la necesidad, muévete conforme a lo que Dios te está pidiendo. Cada vez que te muevas conforme a lo que Dios te está pidiendo, siempre pasa algo en el camino. Siempre tenés un gasto que no pensabas, siempre aparece una situación. Parece que no llegás, parece que no lo lográs, parece que ahora te enfermás. Tranquilo, lo que Dios decide, Dios lo hace. Porque Dios siempre provee para lo que Él quiere. Por favor, si usted no se va a distraer, levántese un segundito, póngase sobre sus pies. Solo un instante y terminamos aquí. Es tan hermoso. Dame a Cristo, dame a Cristo. Por un momento, abrace a la persona que tiene a su lado, así póngale la mano en el hombro, abrácelo un segundo, no lo deje solo. Le voy a decir algo que
estructuralmente, escuche por favor, está mal. Sé que está mal. Pero se lo voy a decir igual porque para mí es un desafío en la fe. Vas a llegar tan lejos como llegue la persona que estás abrazando. Y usted dice, ay no, pero ¿y si la persona que estoy abrazando no le interesa nada de Dios? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? No. Ahí está la oración. Todos tenemos que llegar, todos. No a algo, no a un éxito. Todos tenemos que llegar a la madurez de saber que sin Dios no se puede vivir. Y desde ahí, cada uno, Dios diseñó lo que va a hacer. Prepárate a aplaudir a alguno que mañana Dios lo va a usar para tocar las naciones. Y uno dice, pero wow, yo hubiera soñado con eso. No te tocó a vos, tranquilo, a vos te tocó otra cosa. No importa la porción que te toque, lo importante es llegar todos a la altura del varón perfecto. No importa que te toque. Hay personas que mañana tal vez te den trabajo y lo veas crecer en el ámbito de la iglesia. ¿Sabes? Tal vez mañana uno de esos niños que está ahí abajo termine gobernando en la ciudad, termine gobernando en una nación y está ahí abajo jugando, comiendo pan con dulce de leche. Tal vez termine siendo el abogado más importante de un estudio jurídico y tal vez usted mañana con 70, 80 años se tenga que acercar a él y ¿sabe cómo le va a decir? No sé, vamos a usar el nombre de Pablo, ¿no? Pablito, claro, porque usted lo veía comiendo dulce de leche ahí abajo, corriendo con los chicos. Pablito, ¿me podés ayudar? Que tengo que arreglar una cuestión de la jubilación y él tiene un estudio de abogado. Y él es su hermano en Cristo. Por eso el amor que usted tenga por todas las personas que están rodeándolo, a usted lo levantarán. Por eso vas a llegar tan lejos como la persona que está a tu lado. Vas a llegar tan lejos como los niños que están ahí abajo. Vas a llegar tan lejos como los jóvenes que se están congregando, como los preadolescentes que están aquí. Si ellos no buscan a Dios, nos traban, nos detienen a nosotros. Si los padres no buscan al Señor o aman más otras cosas que al Señor, están deteniendo sus generaciones, la están estorbando, no la van a detener. Pero no vas a llegar solo. Vamos a llegar todos. Todos tenemos que llegar. Y entonces cuando vamos todos, las enfermedades no soportan, porque este viaje, las enfermedades no soportan. En este viaje la incredulidad no soporta. Porque cuando estás relacionado con otro, ese otro siempre te va a inspirar en la fe. Ese otro te va a animar, te va a hacer conocer a Cristo. Por eso los amigos, las parejas, los novios, las novias, los amigos dentro de la iglesia son así. Los verdaderos amigos dentro de la iglesia te van a llevar a Cristo. Los verdaderos amigos fuera de la iglesia son los que te llevan a Cristo. No son los que te escuchan todo, no son los que te van a ver la noche que te sentís mal. No es el novio o la novia que te dice te prometo la luna, no. ¿Sabe? Un verdadero novio, una verdadera novia la que te promete seguir a Cristo y ponerlo en primer lugar y decirte, yo voy a obedecer al Señor y por obedecer al Señor entonces te voy a amar. Un verdadero esposo, una verdadera esposa, alguien que comprende. Hermano, es muy fuerte esto. No nos movemos conforme a la necesidad. Hoy podemos tener, mañana no. Hoy no podemos tener, mañana tendremos. Nuestra generosidad no se mueve conforme a lo que tenemos. Claro, porque es 24, 25, porque no llego, porque en la municipalidad donde trabajo me pagan, porque el negocio, porque el empleo. Hermano, ese es un círculo vicioso que la gente nos sale cuando deja de creer. Eso nos puede pasar a nosotros por un tiempo, porque somos tan humanos como cualquiera de las personas que nos rodean, pero nosotros tenemos una esperanza que los que nos rodean no tienen. Y nuestro Dios siempre nos suplirá. Quiero decirte que por un tiempo puede haber migajas. Quiero que me escuche esto, por favor. No se va a creer que le estoy diciendo esto por una ofrenda, ¿no? Bueno, ya me conocen, pero para los que no me conocen, aclaro. Quiero decirte que por un tiempo en la mesa hay migaja. Porque escuche, por favor, que en la mesa haya migajas es parte de la formación de Cristo en nosotros. Es decir, como dijo Pablo, he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. En todo fui enseñado, en todo necesito aprender. Necesito ver a Cristo. ¿Cómo es Cristo en una mesa de escasez y cómo es Cristo en una mesa de abundancia? Necesito aprender. Una vez que aprendí, ya no tengo más ese problema.
Ya no importa cómo va a ser la casa. Aunque voy a buscar la casa de mis sueños. Ya no voy a hacer una predicación para que tengas el último auto del año. Aunque tal vez lo puedas llegar a tener. Cuando aprendemos al Señor en los distintos estados de nuestra vida, Dios dice, ahora todo está en tu mano. Y cuando Dios dice, ahora todo está en tu mano, escuche, cuando Dios dice, ahora todo está en tu mano, usted dice, no, todo lo que pusiste en mi mano es tuyo. Por favor, no se distraiga, reciba esto. Es muy fuerte esto. El control de tu vida te ha llevado a la pobreza y a tener una mente rígida. Yo quisiera volver a los desafíos. Quiero volver a tener esa excitación en mi espíritu. Bueno, la estoy teniendo. Pero quiero que todos volvamos. No al evento, no a ver si no llueve. Esa cosa de creer. ¿Sabe cómo se construye una fe? Un miércoles, un sábado, no en un gran evento. Cada día. ¿Por qué Dios le habló a Noé? Porque sabía que la estructura de su corazón iba a soportar el pedido. ¿Por qué le habló a Moisés? Porque sabía que la estructura de su corazón iba a soportar el pedido de salir al desierto. ¿Por qué lo llamó a Pablo? Porque sabía que la estructura de su corazón iba a soportar, porque Dios creó tu corazón. Yo estoy seguro que Dios no creó tu corazón para estar contando monedas ahora a ver qué va a pasar con tu vida. Pero no te enojes con eso. Todo lo contrario. Honra al Señor y aprende de Cristo en medio de la necesidad y en medio de la abundancia. Señor, tengo una mente más flexible. ¿Le puedo pedir algo? Todo lo que aprendiste durante toda tu vida, tenga la capacidad de someterlo a Dios, para que Él te haga ver que todo lo que sabemos, nos haga ver que todo lo que sabemos tal vez lo podemos saber de otra manera. Y ahí le vas a abrir las puertas a tus hijos. Ahí ellos van a salir. Ellos tal vez no salgan con una gran cantidad de dinero para conquistar el mundo, pero yo no conquisto el mundo con dinero. Si fuera así, entonces los que tienen dinero estarían conquistando el mundo. Yo conquisto el mundo con mi fe. Y si yo voy a trabajar para decirle a mis hijas esto, vos podés en el Señor hacer todo lo que el Señor te pide. Vos no tenés que ser lo que yo soy, vos tenés que ser lo que el Señor dice. Así que si el Señor a mí me puso a predicar y a vos te pone, como a mi hija más grande, a estudiar una carrera para vivir, para moverte dentro de esa carrera, no te limites a un McDonald's, no te limites a un trabajo, limitate a Dios. Limitate a Dios. No es una clave de éxito, es una vida. No te limites a esto. No hagas negocios con Dios. Los límites de nuestra vida están en el Señor. ¿Qué decían de Pedro? ¿Qué decían de Juan? Que eran gente ordinaria, que no tenían estudio. ¿Pero qué decían de ellos? Algo que todavía no dicen de nosotros. Con plata, sin plata, con título, sin título, no importa tu condición y mi condición social. De ellos decían esto: estos que trastornan el mundo entero ahora vienen acá. No tenían cursos bíblicos, no estoy haciendo apología de la falta de estudio. Digo, se da cuenta, cuando nos movemos conforme a lo que Dios dice, a Dios no le importa la clase social. Dios te sienta delante de reyes, Dios te sienta delante de mendigos y a todos por igual, porque su alma tiene la misma condición, necesita a Cristo. Entonces, levante su mano, recíbame esto un segundo, por favor. Ya no vas a perder más, ya no vas a perder más. Todo lo contrario, los días de fe vienen ahora. No le tengas miedo a lo que Él te está desafiando. No le tengas miedo. Yo le tendría mayor miedo a la vida conformista que estoy llevando. No le tengas miedo a lo que Él te está desafiando. Anímate a creer. Por favor, vamos a fluir ahí de donde estás. Anímate a creer. Confía en el Señor. Padre, en esta noche, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hermanos
Tomen esta palabra en fe y sepan que nadie se va a perder, que nada de lo que está a tu alrededor se va a perder. ¿Dónde creíste que Dios te va a abandonar? No, lo que pasa es que el desafío que tengo es muy grande, nunca más grande que Dios. Nunca más grande que Dios. No, lo que pasa es que lo que tengo que enfrentar, requiere dedicación, requiere estudio, requiere disciplina, requiere orden, requiere esas cosas. Sí, ok, hace todo eso, Dios hace lo demás. Nuestro gran desafío no es llenar un auditorio de gente, es llenar la ciudad de Cristo. No sé si usted está dispuesto a eso. Le voy a contar lo que me viene pasando estos días. Voy pasando por el anfiteatro y Dios me dice, acá, acá. Y yo digo, Señor, no. Porque ese anfiteatro estuvo apagado un montón de tiempo, nadie hacía nada. ¿Qué pasó el año pasado? Hicimos un encuentro ahí, fue glorioso. Salieron 120 personas por una vereda, 120 personas por otra vereda, todos caminando, nadie entendía nada. Fue glorioso. Fue glorioso. Después de eso empezaron a hacer cosas ahí. Hicieron una kermés, hicieron esto, hicieron aquello, pusieron banderita, pusieron cosas porque se dieron cuenta que se podía. Cuando hicimos la reunión en la laguna, en el muelle, después hicieron la orquesta escuela, casamientos ahí arriba. Resulta que se podían hacer cosas ahí arriba. Pero siento algo en mi espíritu que lo estoy orando. Me parece que vamos a tener que hacer una reunión de sábado ahí. En el mes de septiembre o octubre vamos a tener nuestra reunión ahí. Vamos a tener nuestro café ahí. Vamos a tener la reunión de niños ahí. Vamos a salir a la calle porque tal vez hay uno que va a pasar y va a encontrar a Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos el día de oración arriba de la plaza en el frente al municipio? Recuerdo que el municipio me dijo, no hay problema, Zahir, te damos permiso, pues ya están rendidos, ya es como que no hay problema, Zahir, te damos permiso, no hay problema. Pero ¿por qué no lo haces en la vereda de la municipalidad, enfrente a la plaza, que hay más espacio, cortamos la calle, no hay ningún problema, la gente se sienta? A mí Dios me dijo en la plaza, no me dijo en la vereda que está cruzando a 2 metros, me dijo en la plaza, porque Dios me dijo esto: necesito que ustedes levanten un lugar de oración en medio de los 4 poderes, en medio de los 4 poderes, el poder político con la municipalidad, el poder cultural con el teatro, el poder religioso con la parroquia y el poder financiero con el banco. En medio de eso quiero que levanten un clamor. Así que yo le dije, no, necesito hacerlo ahí arriba. Nosotros vamos a cuidar todo, pero necesito ir ahí. Armamos el escenario, ¿no? ¿Se recuerdan? Ahí pusimos, la gente vino de todos lados. Otra vez, las iglesias vinieron. En ese encuentro pasaron muchas cosas, pero una de las cosas más lindas que nos pasó fue ganar a Marcelo y a María, porque ellos llegaron a ese encuentro. Y hoy ellos son un regalo del Señor para la iglesia. ¿Por qué? Porque pusimos un escenario, porque pusimos esto, porque nos movimos y ganamos un matrimonio y ganamos a un UCI. Hoy UCI, con lo que entiende en tecnología, no solo bendice nuestra iglesia, sino que bendice a pastores en otras partes del mundo con lo que hace. Pero levantamos un escenario en una plaza. Pastor, ¿por qué habla todas estas cosas? No me estoy llevando ninguna gloria, le estoy recordando esto. Así es Dios. Así es Dios. Dios tenía guardado un Uzi, un Marcelo, una María, un Nemi, toda una familia. Y esa familia que Dios tenía guardada para que sea un regalo para Dios, es la familia que le dio un lugar para descansar y vivir a Benja. Para que hoy usted disfrute cuando Benja canta y para que después, si vieron el link que mandamos al grupo de la iglesia, de YouTube, de música, está Benja cantando ahí. Mírelo, vea los mensajes algún día, desgraciado. Mírelo. Y está él cantando ahí.
¿Por qué cuento estas cosas? Porque ustedes y yo debemos ser los primeros en decir sí cuando Dios dice vamos a hacerlo. Porque entonces Dios comienza a atar todos los hilos. Todos los hilos. Para mí es un regalo del Señor tener entre nosotros a Nico, a Yara, a Cata y a Oli. Pero fue porque Elvira decidió venir un día. Y porque se levantó en contra de la rebeldía de Daniel. Y Daniel decidió venir un día. Y entonces hoy nosotros disfrutamos unos pastores de jóvenes que también lo consideran en otros lugares. Voy a Lanús, hablo con uno de los referentes líderes de la iglesia del Pastor Lito en Lanús, el Micio, y me dice: Nico, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo anda? ¿No vino hoy? Yo quiero esta iglesia. No quiero una iglesia que la gente busque lo suyo. Mirá, esa amistad. ¿Cuántos meses de iglesia? 5 meses de iglesia. Trajo a la vecina. Ahí está. La ex depresiva. La ex. Ahí está. Cantando canciones. Yo estaba sentado ahí atrás y las veía ahí cantando las canciones en la pantalla. Impresionante. Nuestra vida vale mucho más que quedarnos en casa diciendo: che, mira, hoy hace mucho frío. Es impresionante hasta dónde podemos llegar cuando tomamos una decisión. Bendito sea el Señor. Padre, nos preparamos porque lo que viene es impresionante y lo que está pasando. Oh, sí. Sí. Solo Cristo, y quiero todo de Él, y solo quiero a Él. Aleluya. Dame Cristo. Wow. Solo